Recuerda, Corillo, que si le vas a meter a las apuestas deportivas, que sea en Ballers, ¿ok? Vas a entrar ahora a ballerspr.com, ballerspr.com. Te vas a registrar ahí, vas a abrir tu cuenta, toda la vuelta. Tú sabes que ahora tú puedes apostar, pero del show. Y obviamente vas a validar tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Es sumamente sencillo, así que ya tú sabes, regístrate ahora a ballerspr.com. Las apuestas deportivas en PR ya son legales y tú puedes entrar a ballerspr.com, montar tu cuenta bien chévere, pero bien importante, te lo repito, valida tu cuenta en nuestra tienda en los Borinquen Towers. Que comience el contenido. Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV. Hoy tenemos un montón de temas. Hablamos del caso de Jeffrey Epstein, explicación profunda de esta lista de nombres que han salido, una desinformación terrible que hay en este caso. El nombre hasta el Papa Juan Pablo II salió aquí. Vamos a explicar por qué razón ese nombre está dentro de la lista de Jeffrey Epstein. También ataques en Kabul. El Estado Islámico se atribuyó la explosión de un vehículo contra civiles. Profundizamos con Andrew Álvarez hoy acá en Top Secret. Y esta hermana de Kim Jong-un, que es el presidente de Corea del Norte, dicen que es más calle que el mismo hermano. Ella promete bautismo. Escuchen esto. Bautismo con fuego si son provocados. Esta guerra entre Corea del Sur y Corea del Norte ha sido durante décadas, ¿no? Profundizamos un poquito más en cuanto a estas palabras de la hermana de Kim Jong-un. Hoy en Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV, no sin antes decirte que este próximo 27 de enero en el Coliseo de Puerto Rico se va a estar presentando Marco, el comediante venezolano, va a estar con nosotros en Puerto Rico. El primer comediante no puertorriqueño que va al Choli y tú tienes que estar ahí, te vas a morir de la risa. El show está a otro nivel, así que no te lo puedes perder. Marco, el stand-up comedy, este próximo 27 de enero en el Coliseo de Puerto Rico. Últimos boletos están en molusco.com, molusco.com para boletos, molusco.com para boletos. Y hoy mi camisa cortesía del corillo de Panevo Brand. Ya tú sabes, las mejores t-shirts, los mejores polos, los mejores hoodies, la mejor ropa que tú puedes encontrar súper cómoda, súper económica. Panevobrand.com, panevobrand.com, panevobrand.com. Y mi polito, que está a otro nivel, panevobrand.com. Andrew Álvarez, ¿qué está pasando, caballo? Saludos, Molusco, acá en nuestro primer programa de este año, 2024. Ya te das cuenta que las cosas no cambian, sino que continúan. Cambio de fecha, despedida de año, no garantizan absolutamente nada. El mundo sigue girando y aquí estamos con las situaciones que ahora muchas de ellas las dejamos el pasado año y este año las volvemos a recuperar en la discusión porque, como he dicho, cosas cambian, pero hay otras que no. Lamentablemente las peores parece que están ahí, están por venir, pero eso es parte de la discusión que tengo contigo. Yo quiero siempre, a mí me encanta Top Secret porque tenemos la oportunidad de glosar las noticias, pero también me gusta contigo, obviamente aprovechando de tus conocimientos, para que este episodio de hoy sirva como un tutorial. En el caso de Jeffrey Epstein, quisiera arrancar dando una pequeña sinopsis, una pequeña biografía de quién es Jeffrey Epstein. Bueno, ese es un hombre... ¿Quién fue? Porque está muerto. Sí, está muerto en el 2019, alegadamente se ahorcó, quien dice que lo ahorcaron. Eso es un tema tenebroso, la muerte de este señor, ¿verdad? Porque hasta las cámaras de seguridad en la prisión no funcionaban en ese lugar. Bueno, todo lo que tú puedas inventarte para ver una película de dramática, de tensión o espionaje, está con la vida de Jeffrey Epstein. ¿Por qué? Simple y llanamente, este es el hombre que nunca existió. Cuando tú vienes a buscar quién es esta persona, realmente su biografía, dónde viene, qué hace, te das cuenta que era, primero, de padres judíos. De ahí viene él. Segundo, te das cuenta que era una persona que se dropeó de la universidad. Él lo que hacía era landscaping por ahí. Empezó a estudiar en la universidad, se dropeó, no terminó matemáticas, no terminó administración. Y de la noche a la mañana empieza a dar clases. Y empieza también a participar en universidades como profesor. Y tú dices, ¿de dónde vino todo esto? Si el tipo ni siquiera terminó el bachillerato, se salió de todo esto. Te das cuenta que empieza a hacer conexiones precisamente con millonarios y adquirir obviamente dinero, riqueza y propiedades, relacionándose con individuos que eran obviamente de la alta alcurnia, individuos que tenían gran cantidad de capital, de la nada. De momento este individuo obviamente entra también y se relaciona dentro de un banco, empieza a tener conexiones en un banco, se hace socio también. Te das cuenta que este individuo Epstein también entra en el mercado de los bonos buitres, se convierte también en administrador y en inversionista de fondos buitres. No sé si los de Puerto Rico están ahí metidos también, pero bueno, el tipo está metido en eso.
te das cuenta que empieza a hacer una vida de jet set, empieza a hacer una vida en la esfera social de los millonarios y billonarios en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Así que de momento tienes un individuo que sale de la nada, se eleva a niveles obviamente sociales y se eleva a nivel económico, se conecta con toda persona que pudiera ser famoso o tuviera influencia en el mundo, y tú te preguntas, ¿qué es lo que hace que toda esa gente se relacione con este individuo o que este individuo se relacione con toda esa gente? La teoría que ha salido, ¿no? Y que es lo que se viene hablando, por lo que se le acusó en el 2019 y se le arrestó, y luego obviamente a su exnovia, a Maxwell, que también está acusada, no solo acusada, ya está culpable, le metieron 20 años de cárcel, lo que pasa es que su defensa está tratando de apelar su sentencia. La cuestión es que en todo este mare magnum de cosas que suceden, mucha gente pues se ha dejado llevar por la cuestión de la pedofilia, por la cuestión del abuso de menores, por esa línea, por el verdadero Jeffrey Epstein no era eso. Era un tipo que estaba relacionado primeramente con el bajo mundo, estaba relacionado con los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, de Europa, vendía información, recuperaba información, tenía enlaces con quien tú te puedes imaginar, inclusive con los más grandes traficantes de armas del mundo, inclusive la islita que tiene acá o que tenía aquí en Islas Vírgenes, aquí al lado de nosotros, las vírgenes estadounidenses, sirve también para una serie de negociaciones que se han hecho allí, desde política hasta venta de equipo y armamento. Wow. O sea, que es un individuo sumamente diferente a lo que la gente lo ve como el, qué sé yo, el pedófilo. El pedófilo, el pedrasta, el tipo corrupto por el sexo, el abusador de menores, el tráfico de menores. Eso es lo menos. Eso era parte de la siendo eso grave. Oh, no le quitamos que eso es grave y que debe estar perdido en una cárcel el resto de su vida, o lo que le hayan hecho, o lo que le haya pasado. Pero esa no es siquiera la razón de la importancia de él dentro del mundo del poder que se movía. ¿Cómo él llega a todo esto? ¿Cómo de la noche a la mañana tú cuentas esta pequeña biografía de él? Obviamente. Bien somera. Somera, y llena de teorías, porque la realidad del caso es que, como tú dices, o sea, él se escondió bajo este telón negro que tenemos de fondo. Sí. Y de la noche a la mañana salió este tipo que se empezó a relacionar con multimillonarios. ¿Cómo de repente de la noche a la mañana tú también... O sea, ¿cómo tú adquieres tanta credibilidad? Ok. Mira, este lío se enciende primeramente porque se ha pedido, obviamente, a través del Acta de Libre Información, que todos los documentos que hay relacionados con su acusación y la demanda contra Ghislaine Maxwell, que era su exnovia, ha traído a todo esto. No solamente su condena, sino la demanda que hay contra ella directamente. O sea, tú tienes casos civiles y tienes casos criminales en todo esto, moviéndose a la misma vez. Te das cuenta de que esta persona no era alguien normal, no solamente porque tuviera esas tendencias sexuales, que la gente debería saber cuál es la vida de muchas de estas figuras públicas que usted ve por ahí, desde artistas de Hollywood hasta grandes políticos, hasta inversionistas. Cuando tú buscas el dark side, el lado oscuro de esta gente, te das cuenta que era otra cosa, que tienen, ¿qué diría yo?, unas aficiones bien raras y bien kinky y de verdad bien corrompidas en su forma de ser. Y les voy a dar este ejemplo. En la época del asesinato de John F. Kennedy, la CIA lo que hacía era reclutar gente que tuviera grandes defectos morales para poderlos subyugar. O sea, gente que tenía fallos morales. Por ejemplo, uno de los tipos que estuvo en la organización contra el asesinato de complot contra Kennedy era un ex agente de la CIA que se llamaba Clay Shaw. Y Clay Shaw era un residente de Nueva Orleans, y allí en Nueva Orleans el tipo era el presidente de la Cámara de Empresarios del lugar. Era el más importante de todos los que inversionistas y todos los que hacían negocios allá en New Orleans. Y él, pues, era un homosexual degenerado. O sea, no es que fuera homosexual. Homosexual hay mucha gente y mucha gente decente que es homosexual. Pero él era un degenerado. Él hacía obviamente fiestas degeneradas. Inclusive tenía una buena amistad con el que era director del FBI. Para que tengas una idea, en aquel entonces también, que era también homosexual y transvesti, para colmo, en su vida privada. Dime. Sí, Edgar Hoover. Era un individuo que en sus fiestas personales se vestía de mujer.
Ok. Y tenía un novio que era su asistente y todo eso allá ¿Eso era en público Washington. o eso? En aquel entonces se mantenía eso oculto. Sale luego de, ¿no? Claro, luego, pero lo sabía. Entonces todo el mundo lo sabía en Washington. Secreto a voces. Claro, todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que la prensa no lo publicaba en aquel entonces, ¿ves? Claro. Pero obviamente era un tipo con esas tendencias y no es que fuera gay o homosexual, simplemente que era degenerado, le gustaban los nenes jovencitos. El hecho, claro. Claro. Entonces buscaban muchachos que hubiesen estado presos y los prostituían y todo ese tipo de cosas. Una cosa bien fea y la gente pues creyéndose que la ley y el orden. Bueno, la situación es que el que te doy el ejemplo de Clay Shaw es por eso lo siguiente, porque estuvo obviamente con toda la esfera, la mitad de la esfera de los individuos que supuestamente y alegadamente estuvieron en complot para el asesinato de John F. Kennedy en 1963, eran de ese club de homosexuales que ellos tenían y de drogadictos, porque era droga y homosexualidad mezclada. Los otros se pasaban también, pero ¿dónde? En los prostíbulos. O sea, los que no eran obviamente homosexuales de esa organización se pasaban en los prostíbulos. Ahí es donde entonces entran, por otro lado, Lee Harvey Oswald, que es el que le echan la culpa a matar a Kennedy. Pero te voy a pegar todo esto ya mismo con Epstein. Ahí es donde entra, por ejemplo, el caso de Jack Ruby, que era dueño de un nightclub de prostitución y todo eso, que estaban al otro lado. O sea, es una cosa interesante, complicada, que la gente común y corriente anda perdida en el marasmo. Bueno, con este señor Epstein tiene lo siguiente. Primero, a él le gustaban las nenitas, o sí. Y obviamente usaba, como se ha revelado a través de la investigación que se ha hecho, que Maxwell, su exnovia, le reclutaba a las nenas, que buscaba una nena masajista y le decía, mira, si tú te traes una amiguita contigo, pues te vamos a dar, qué sé yo, $1,000. Y mientras más traiga, pues te voy a aumentar, te vamos a estar pagando. Y así subcontrató a algunas chamacas para que trajeran otras. Sí, trata humana. Trata humana. Antes le llamaban eso trata de blanca, que era con prostitución femenina, la trata de blanca. Pues la traían y las usaban. Sí, pero eran menores. Claro, eran menores. Y donde las llevaban no era la islita, era Palm Beach, donde él tiene la otra mansión de él en la playa, en Florida. Ok. Aparte, tú sabes que él tiene la isla acá y la islita para las cosas especiales que hacía. Sí, la famosa isla que todo el mundo visitaba, o que se hacían reuniones ahí ilegales para tráfico de 60 cosas, de las que se supone no se comentan porque todo eso está, ¿cómo te diría yo?, clasificado y censurado. Ese tipo de la discusión o ese tipo de la investigación no ha salido a la luz pública, ni va a salir a la luz pública tampoco. O sea, eso, para lo que el caso se refiere, se ha mantenido bajo el ala de seguridad nacional. Lo que tú quieres decir, Andrew Álvarez, es que básicamente, siendo esto bien grave, lo de Jeffrey Epstein, el hecho de que el trato humana, las nenas y esto, pero lo que está clasificado no es eso. No es eso. O sea, que hay cosas más graves sí. Que se asocian con el nombre de este señor que ya murió. Lo mataron no por las nenas, porque supiera que había gente que le gustaban las niñitas o los nenitos, ¿verdad? O sea, ya tú estás diciendo que lo mataron y es obvio, señores, no tenemos que ser muy pendejos para... Lo mataron. Señores, por favor. Lo mataron. Este tipo, un día en la cárcel, se apagaron las cámaras y amaneció muerto. Claro, se ahorcó, dice que se ahorcó. Por favor. Bueno, se supone que cuando tú metes a un individuo, ¿verdad? Después que lo evalúas, tú le quitas la correa, le quitas los cabetes, los zapatos, todo eso. Eso cualquiera que ha estado en una cárcel o que ha estudiado el tema sabe que eso se hace para prevenir que la persona se suicide. Claro. O que puedan pasar otras cosas como esta, ¿no? Que pueda ser obviamente una fabricación. Pero a lo que voy con esto es que no es que hablara de que le gustaba, qué sé yo, a algún artista, una chamaquita, iba allí y pagaba o él se la regalaba. Era la información que él tenía. Porque hay que ir entonces a la historia atrás. En el 2008, a él lo acusaron obviamente por abuso de menores, con una chamaquita, con una nena menor. Y le metieron 18 meses de cárcel. De esos 18 meses de cárcel, estuvo 13 meses en la cárcel, pero oiga cómo. No 13 meses en la cárcel he metido allí. Él salía todos los días y salía por ahí, iba a shopping, o iba a jugar golf, o iba a hacer lo que quisiera y venía a dormir a la cárcel. Tenía unos privilegios que mucha gente se tenía que preguntar. Como tenía Pablo Escobar Gaviria allá en Colombia, pues como Pablo Escobar Gaviria tenía Epstein acá en la cárcel. Pablo Escobar construyó su propia cárcel. Claro, y tenía allí lo que quisiera. Cabrón. Bueno, y ejecutaba gente en la propia cárcel que le traían allí, él los ejecutaba él también, tú sabes bueno, pero son cosas del mundo, de la vida en que estamos en este lugar, complicadito, ¿verdad? La cosa es que nuevamente, Molusco, este individuo salía y venía a dormir en la cárcel, ponchaba y dormía, se acostaba a dormir en una cama que le tenían de 15 y a todo meter. Los últimos 5 meses, pues lo mandaron a la casa. Y en la casa se quedó, terminó todo y aquí no ha pasado nada, se acabó. En aquel entonces, y aquí es donde viene la clave de todo esto, que es lo que se ha ido publicando en la prensa de Estados Unidos y es lo que está en debate, es que en aquel momento, en el 2008, ¿ok? En el 2008,
Casablanca hizo presión para que la corte fuera leniente con él, ¿no? Para que la corte fuera suave con Epstein, que no lo condenaran grave, que no fuera una cosa difícil, que lo mantuvieran suave. ¿Bajo el gobierno de quién? Bueno, ¿quién estaba en el 2008 en la presidencia de Estados Unidos? Barack Obama, ¿no? No. ¿No era Barack Obama? A ver, estaba... En 2008 te digo ahora. En 2008 estamos con George W. Bush para pasar sí, entonces... es que me fui, sí. George W. Bush o Barack Obama estamos buscando. Bush. Sí, George W. Bush. Wow. Y en la época de George W. Bush hacen presión con la Corte y con el Departamento de Justicia para que, como te he dicho, sean lenientes con él. ¿Y qué pasa? Pues la excusa que usa Casablanca es que él era un individuo de alto nivel dentro de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos. Ellos mismos lo quemaron ahí. El tipo, todas sus relaciones, por ejemplo, él tiene relaciones, sí. El Papa, él conoce al Papa. Claro que sí. No es que el Papa fuera allí a comer monaguillos, nada de eso. No, honestamente, tú sabes, porque se dice que de pedófilo acusan a los curas. La Iglesia Católica tiene miles y miles y miles y miles y miles y miles de casos de pedofilia, abuso sexual contra niños y niñas, no solo niñas también, y contra mujeres y contra todo lo que tú quieras. Es que me río porque la realidad hay casos que con lo del Papa, ya me aclarar por qué me reí, porque lo del Papa Juan Pablo II, o sea, tan pronto salió, todas las páginas lo pusieron de titular y una mega desinformación y ya lo tildaban de esto mismo, claro. de que se comía las nenitas, de que o sea, la lista que está saliendo no necesariamente... Nada que ver. No todos son pedófilos, no todos iban para allá a comer nenitas. Son los contactos políticos y económicos de este individuo. Por eso, lo que él hacía con la mano izquierda no es lo que hacía con la derecha. Por eso Andro empezó este podcast diciendo, ok, lo de las nenitas y, o sea, la trata humana es sí terrible, pero es lo menos terrible dentro de las cosas que este pana hacía. Para que logre entender esto, ¿entiendes? No, la lista de gente que está saliendo, no todos estuvieron con nenitas. Estuvieron en estas islas haciendo diferentes situaciones que muchas de ellas son clasificadas y que nadie se va a enterar. Fíjate, él le movía el dinero a Adnan Khashoggi, que fue uno de los hombres más ricos del mundo. En un momento fue el hombre más rico del mundo, Khashoggi. Y él era el que le llevaba el dinero y este era el traficante de armas más grande del mundo. Él estaba relacionado con traficantes de armas. Como te dije al principio, él tenía obviamente inversiones en la industria de armas en Israel. El tipo, si estaba en el alto nivel de la inteligencia de Estados Unidos, obviamente tenía relaciones con el Mossad. Sus relaciones de contacto van, por ejemplo, con el mismo príncipe Salmán. Está en la lista del príncipe Salmán, el casi próximo rey de Arabia Saudita, es uno de los contactos que él tiene entre muchos más. O sea, la lista de contactos va a seguir aumentando, va a tener cientos y cientos de gente que van desde reyes, rey de Jordania, que van quien tú quieras. ¿Por qué? Porque el tipo obviamente tenía todos estos contactos como parte de su trabajo de inteligencia. Que él era un pervertido, era un pervertido. Que estaba corrupto, era un corrupto. Que era un criminal, era un criminal. Pero tenía entonces la otra cara de la moneda, que era sus trabajos en el campo de la inteligencia y los contactos que él hacía. Y esos contactos y esa información que él utilizaba, por ejemplo, tanto en la islita en Islas Vírgenes como en otras regiones del mundo donde él iba, en el avión donde viajaban, hacían negociaciones. O sea, el avión de él grababan a todo el mundo. De que chantajeaba a otra gente, cogiéndola en cuero, no, desnudo, con niñas o en posiciones deshonestas, sí lo hacían, pero sepa usted que eso lo ha hecho todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, por ejemplo, Corea del Norte tiene lo que se llama el Cisne Azul. Cisne Azul es un programa que tienen ellos para extorsionar políticos de otros países o diplomáticos de otros países con niñas. Llevan niñas coreanas, lo fotografían, no solamente dentro de Corea, sino fuera de Corea, te filman y todo, y después te presentan las fotos con las nenitas que te llevaron. De esa misma manera, había un tipo que estuvo aquí en Puerto Rico cuando yo era estudiante. Aquí a Puerto Rico vino un tipo que se llamaba Moisés Davis. Era el nombre que él se puso. Tenía una iglesia, ¿ok? Eran los niños de Dios. Los niños de Dios. Y este tipo, la técnica era usar niñas de 15, 14, 16 años, tirarlas a la calle para que conquistaran hombres y las llevaran a la iglesia y hacerlos parte de la iglesia. Y por ahí, obviamente, extorsionar a esa gente. Moisés Davis llegó a Puerto Rico y en el 77, cuando yo era estudiante, que estaba en la UPR, me acuerdo que yo me encontraba esas nenas
en Río Piedra, en las calles, y que me invitaban a ir a la iglesia de ella, unas americanitas. Y me acuerdo que eran bien cariñosos y te tocaban todo y decían que había que darle amor a todo el mundo, porque Dios, lo que Cristo, la señal era, o el mandamiento era darle amor al prójimo, y que ellas me querían dar amor y que fuera a la iglesia. Yo quisiera ir a la iglesia, pero es que no tenía auto para llegar allí, y traté de buscar un pan a ver si podíamos ir, pero no pudimos ir. Okay. Te lo digo, tú sabes, yo digo la verdad, o sea, no pudimos ir. Yo quería ir, imagínate, yo que tenía yo como 18 años, algo así, 19. Y muchachos, no te vamos, hermano, que nenas lindas, mira que vamos allá al templo con ella. Y no conseguí, todos éramos unos pelados que andábamos en la ama, pagando 10 chavos de guagua. Pero bueno, ese señor, Moisés Davis, lo sacaron de Estados Unidos. Ese tipo terminó en Libia con Muammar Gaddafi. Y Muammar Gaddafi, para que ustedes vean cómo se empata todo, para que entiendan cómo es que se bate el cobre a nivel internacional y salgan del marasmo. Muammar Gaddafi lo utilizó entonces como uno de sus agentes de inteligencia para que las nenitas que él se llevó para allá y las que reclutara, las usaran entonces para la trata sexual y también extorsionar a políticos, a jeques, a reyes, a militares que fueran allí fotografiándolos y filmándolos desnudos. Que es de lo que acusan, por ejemplo, a la inteligencia rusa de haber filmado a Trump hace muchos años atrás en Moscú jugando jueguitos. Wow. Andrew, sale en la lista. Uh-huh. Yo en radio toqué este tema en Molusco y los Reyes de la Punta por la Mega en Puerto Rico y el Nuevo Sol 95 en Orlando, en Kissimmee, en Florida Central. Y puse un ejemplo mío de, por ejemplo, muchas veces uno está en lugares y se toma fotografías con personas. Uh-huh. Yo recuerdo una vez que un narcotraficante lo mataron. Sí. Y dentro de las fotos que él tenía en su cuenta de Instagram, él siempre se ponía un emoji en la cara. Uh-huh. Su cara nunca salía. Pero dentro de su cuenta de Instagram tenía fotos con muchas figuras, incluyéndome. En mi caso, pues él iba a lugares donde yo iba a hacer animaciones y eso. Yo me tomaba fotos con él. Yo porque me haya tomado una foto con él no significa que yo sea un narcotraficante, no significa que yo tenga negocios con él ni nada por el estilo. En el caso, por ejemplo, voy a poner a Oprah Winfrey, que fue una de las que salió en la lista y que ha tenido que incluso en su cuenta de Instagram, en sus redes sociales, quitar la opción de los comentarios porque la han acabado. Recuerda, si hay un caso que tiene mucha desinformación, se llama el de Jeffrey Epstein. Uh-huh. Sale Oprah Winfrey, la acaban a través de las redes sociales, quita la opción de los comentarios. Incluso cuando se va público, o sea, ella sale por ahí a cenar, lo que sea, la gente la para, le grita y toda la cosa. En este caso en particular, ¿por qué sale? O sea, ¿cómo podemos evitar la desinformación? ¿Cómo la gente simplemente leyendo el titular ya opina? Claro. O sea, en el caso de Oprah Winfrey, Oprah Winfrey, el papá de Juan Pablo II, o sea, ¿por qué todos ellos están en la lista? Hay unas listas de sí que compartieron con Jeffrey Epstein en la isla, hay otros simplemente que lo conocían. Lo conocían. Lo conocieron en alguna actividad. Tom Hanks, por ejemplo, tuvo que salirse de las redes sociales, porque también lo están acusando de pedófilo, porque aparece en la lista. Y gente que no aparece en ninguna lista y lo han puesto en una lista ficticia, despierta durmiente. Oye, como hicieron con ¿cómo se llama? ¿Cómo? A Jimmy Kimmel, ¿no? Y también con el de la silla de ruedas que murió. Stephen Hawking. Sí, el también lo hicieron. Oye, y él no estaba en la lista. Nada que ver, pero hasta ahora. Pero eso es la prensa amarillista, por un lado, prensa amarillista sí, que vaya a salir después en la lista nueva y uno queda aquí con un pendejo. No, pero imagínate, sales ahí. No, pero hasta ahora no está en la lista. Tú no estás en la lista, ¿verdad? No, ¿qué pasó? No, digo, papi, eso ranquea. No. Yo sin estar en la lista me mandan fuego, imagínate tú. Bueno, la cuestión es que nuevamente, o sea, han adulterado listas, han adulterado fotografías, han modificado un sinnúmero de cosas, ¿no? Esto obviamente buscando la prensa amarillista, sensacionalista. Gente, obviamente, en las redes se han puesto, obviamente, a divulgar información equivocada, etcétera. Y esto, pues, crea aún más, como diría yo, un pandemonium en todo lo que tiene que ver con este caso, que como te he dicho, la teoría es sencilla. Y vamos a esto. Si el tipo obviamente era una figura que estaba en el dark side de su vida, en el lado oscuro, estaba dentro de la comunidad de inteligencia y hacía una serie más de proyectos, como hemos estado hablando aquí, de forma somera, porque esto es lo que está clasificado, hay que entender lo siguiente. Por ejemplo, la estrategia que se utiliza en el mundo del espionaje y en el mundo de la desinformación dentro de todos estos grupos, ¿verdad?, de inteligencia,
es simplemente tratar de crear caos informático. Me explico para que lo entiendan bien claro. Surge una situación, nadie está muy claro qué pasó, surgen muchas teorías. Mientras más teorías hay, más teorías se cancelan, una cancela a la otra. Por ende, al final de cuentas, nadie sabe exactamente cómo ocurrió, cuándo ocurrió o qué fue lo que ocurrió realmente, debido a que lo envuelven en una nebulosa tan grande con falsa información, ¿no? Con fake news, con personas que no tenían que ver nada, dando medias verdades, etcétera, etcétera. Se te crean una confusión tan grande con eso, y como te he dicho, surgen tantas teorías que tú no sabes realmente qué fue lo que ocurrió. Y ese es precisamente el modus operandi que utilizan las organizaciones de inteligencia cuando quieren borrar a un individuo o quieren obviamente despistar la opinión pública o a quien fuera en una investigación que quiere saber específicamente sobre esa persona. En el caso de Jeffrey Epstein, pues bueno, lo sexual no se ha tapado. Nada, están las niñas, están las demandas, hay de todo, ¿no? Está corriendo, la investigación continúa. El tipo se murió, pero la investigación continúa. Lo que si quieren tapar, obviamente fue por lo que lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? Porque estaba metido en el meollo de un sinnúmero de situaciones, de operaciones, ¿no? Y de negociaciones que no tenían que ver con sexo, sí tenían que ver con armamento, que sí tenían que ver obviamente con contactos políticos, que tenían que ver con poder, porque todo esto, sépalo y mastique con las neuronas, es poder. El dinero no le interesa, es el poder. Inclusive a los grandes carteles de droga no le interesa al final de cuentas el dinero, sino el poder, porque el poder adquiere el dinero. ¿Ok? Hay gente que dice, con dinero tengo poder. No. El poder adquiere el dinero. Y uno y otro pueden servirse en algún momento, pero al final de cuentas es el poder. Y aquí estamos hablando de eso. Y esa es la situación de este individuo que se ha quedado, como te he dicho, en ese mundo oscuro donde nadie sabe realmente, en el Twilight, si lo mataron, si se suicidó, si había causas por una razón o por la otra, si querían cubrirlo o no. Inclusive, mira lo de Clinton. No hay un solo documento que diga que Clinton se tiró una nena allí. En todo lo que hay en la corte, lo que han visto los fiscales, los investigadores, los abogados, no hay un solo documento que diga que Clinton se tiró una nena en la isla o en la casa de Palm Beach o en la casa que tiene en Nueva York Epstein. Sí, pero viene con el background de Mónica Lewinsky. Entonces, de la becaria, pero esa no era una nena. No, claro. Pero Clinton tiene una larga historia. Oval. Bueno, pero vamos por parte. Lo que pasa es, y aquí lo traigo, y esto no es ni la Comay.2 ni ninguna cosa de esto. No, pero estos son datos. Pero te doy datos. Esta es la historia. Ok, datos de los Clinton, bueno, eran swinger. Como Hillary y Bill. Claro, eran swinger como algunos artistas y algunos productores en nuestra propia isla. Ponme tensión. Yo no sabía ese dato. Aquí sí, aquí en Puerto Rico tú sabes que sí. Bill Clinton y... Bill Clinton, sí, la esposa. Claro, ha habido muchísimos casos y Hillary siempre dejó que Bill hiciera lo que quisiera y ella hiciera lo que quisiera. Sí, porque ellos siguen juntos después de lo de Mónica. Claro, y él ha hecho de todo y obviamente la historia de los Clinton es una historia oscurísima, ¿no? Si vamos a llegar inclusive... a Barry Seals y todo lo que hubo. La rodilla de ladito como la Comay. No, mírate a ti. Que en paz descanse la Comay. No, pero bendito sí. No. Bueno, la realidad de nuevo, te digo, el trasfondo de los Clinton es bien oscuro, bien difícil. Eso mismo, con eso podríamos hacer 2 o 3 programas meramente hablando de los Clinton. No del Pónmelo en la lista porque yo no sabía esa de los. Sí, no hay muchas cosas más. Si tú vienes a buscar cuando él era gobernador y vienes a ver las relaciones que había obviamente con la Agencia Central de Inteligencia, el tráfico de drogas en los Estados Unidos, te caes. Los escándalos que él tuvo obviamente con Whitewater y otras inversiones también. O sea, es un trasfondo terrible a los Clinton. Y todo eso es Clinton, pero en los documentos del caso de Epstein, él no aparece haciendo nada ilegal. Ahora, él dice que iba y que en el avión con Epstein, porque ellos iban a hacer misiones de caridad. Ya. Sí, Pepe. Otras cosas. Acuérdate que no todo es eso. En negocio hay dinero, hay poder, hay cosas en todo esto involucrado. Explícame cómo trabaja el hecho de documentos clasificados, cómo es el procedimiento para hacerlos públicos. En este caso, estos documentos eran clasificados, no habían salido en la lista de nombres. De la noche a la mañana salieron. Bueno, porque la prensa específicamente pide lo que se llama el acta de libre información. No es una ley, un acta es una ley, la ley de libre información, donde documentos que puedan ser de interés público o de un caso que se está ventilando sean liberados. Ya.
parte de los documentos que se liberan pues son situaciones que no necesariamente comprometen al gobierno de Estados Unidos y su seguridad, ¿no? La seguridad de Estados Unidos pues no está implicada en lo que se ha liberado. Ahora, si liberaran la información restante, la que yo digo del otro lado de la moneda, obviamente esa no la van a dar porque esa está ligada directamente con los servicios de inteligencia, ¿no? Y de secretividad, así que esos no van para ningún lado. Eso no los van a dar. Muy bien. Bueno, algunos nombres que han sido expuestos, ¿no? Bueno, Stephen Hopkins dije ahorita que... Hasta Michael Jackson también está ahí. Mira, Leonardo DiCaprio, Bruce Willis, Kevin Spacey, George Lucas, Cameron Díaz, el Papa Juan Pablo II, como dije ahorita, David Copperfield, el príncipe Andrés de Gran Bretaña. Bueno, no hay boricuas ahí, oye. No hay un boricua. No hay boricuas. Gracias a Dios, porque imagínate, nosotros siempre estamos en todos lados. Estaría cabrón que un boricua estuviera en esta lista. Vamos a cambiar el tema radicalmente, bien importante. Vamos a hablar en breve sobre lo de Corea del Norte, pero quiero primero hablar un poco sobre los ataques en Kabul. Comienza a revivir, obviamente, los ataques terroristas en Afganistán. Cuéntame un poco sobre esto, Andrew. Bueno, mira, aquí hay varias guerras a la misma vez, y esta es la otra guerra, la del Estado Islámico, que se había creído que expulsándolo, por ejemplo, de Libia en un momento dado y después haberlo derrotado en Siria en gran escala, pues habían neutralizado el Estado Islámico. Es bueno que ustedes sepan que el Estado Islámico ha seguido obviamente activo en Irak, que está activo en Afganistán, que hay unas células también activas en Pakistán y sobre todo el Estado Islámico está activo en Irán. Y todo esto ha surgido en el momento en que está la Franja de Gaza en fuego, donde no ha reducido la guerra de Gaza, donde no vemos cuándo va a terminar y sigue todo ese desastre que dejamos el pasado año, 2023. Pues en el 2024 resurge el Estado Islámico, que ya venía dando cantazos y poniendo bombas el año pasado. Este año, por ejemplo, en Karman, allá en Irán, puso una bomba, mataron más de 20 y pico personas, una bomba hirió decenas de personas. El Estado Islámico, que en un momento dado el gobierno de Irán pensaba que era una operación del Mossad o de la CIA, iba a tener represalias, pero entonces sale de momento una publicación que tiran en las redes los de Daesh, que es el Estado Islámico, fuimos nosotros y explican que 2 de sus hombres con cinturones explosivos volaron a la gente allí en cerca del cementerio. Luego tenemos a Kabul, que es allá la capital en Afganistán, donde matan 5 personas. Y no son los primeros. El año pasado mataron decenas de personas en Kabul y en diferentes regiones de Afganistán, atacando obviamente a los civiles del Estado Islámico. El Estado Islámico es un grupo terrorista. Ha tenido fuerzas de combate a nivel de ejército en Siria. Está combatiendo contra los talibanes en estos momentos. Está combatiendo contra el ejército de Pakistán. Está combatiendo contra el ejército de Estados Unidos, contra sus operaciones especiales en Irak. Está activo en Irak y obviamente es enemigo de los chiitas. Está activo en Irán, como dije hace un momento. Ha atacado todas esas regiones del mundo y se mantiene en Siria todavía peleando a estas alturas de la vida, todavía. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que esto sobreviva más que una cucaracha, ¿no? Que el Estado Islámico tenga esa capacidad. ¿Quién lo mantiene? El Estado Islámico nunca ha atacado a Israel. Hago la salvedad, ¿ok? Pero el Estado Islámico ha atacado a Europa. Por ejemplo, sus reclutados, sus soldados, sus células han estado dentro de Europa, han llevado a cabo ataques. En Francia han matado decenas de personas durante los pasados años. O sea que sí ha estado activo. El Estado Islámico no hemos podido identificar el día de hoy todavía una actividad terrorista intensa o por lo menos incipiente dentro de Estados Unidos. Supuesta y alegadamente el FBI ha podido contrarrestar cualquier movimiento que haya hecho reclutamiento del Estado Islámico para tener células activas en Estados Unidos. Por el momento, ningún ataque ha sido reivindicado en Estados Unidos por el Estado Islámico, pero sí en el Oriente Medio, por todo el Oriente Medio. Como te dije, tampoco en Israel. Así que uno se pregunta, ¿quién es esta gente? ¿De dónde vienen? ¿Cómo siguen? El Estado Islámico, por ejemplo, tampoco ha llevado a ataques terroristas en Arabia Saudita. Así que uno tiene que ver cuáles son los focos que ataca el Estado Islámico y cuáles son los que no atacan. Tal vez ahí puedas ver hacia dónde va o hacia dónde no va. Ok, pero ¿cuál es el fin de esta gente? Bueno, es que esta gente todos tienen fines similares y parecidos. ¿Cuál es el fin? Porque yo ataques y ataques y ataques. Okay, ¿cuál es tu fin? Pues ¿Por qué atacas? O sea, ¿cómo se detiene el fuego? O sea, no hay forma. No hay forma. O sea, si tú consigues que se acaba esto. O sea, ellos simplemente atacan porque sí, no les gusta la manera en que el mundo está ensamblado. Por ejemplo, el Talibán estuvo activo hasta que pudo adquirir el poder nuevamente y recuperarlo en Afganistán. Y ese es el propósito del Talibán, allá en Afganistán. ¿Tiene ideas el Talibán de expandirse más allá de Afganistán? Sí, antes decía que no, pero ahora sí, se quiere expandir a Pakistán y quiere conquistar a Pakistán. Ya. Y ya tienes obviamente grupos del Talibán
pakistaní peleando contra tropas en Pakistán, que es un país con energía nuclear y con armas nucleares. Luego, tú dices, pero Al-Qaeda no hacía lo mismo. Al-Qaeda no tenía las mismas metas que el Estado Islámico. Me explico. Todos quieren tener el califato. Pero entonces tú preguntas, pero ven acá, ¿pero Hezbollah no quiere lo mismo también? Sí. Y Hamas. Bueno, vamos por partes, como diría, ¿verdad? El descuartizador y el carnicero. Mira, simple. Hamas quiere obviamente tener su propia nación palestina en lo que hoy en día es Israel. No solo la Franja de Gaza, expulsar a Israel de allí y tener un Estado palestino. Pero la finalidad de Hamas es que propagar el Islam en el mundo como una fuente no solo religiosa, sino como una fuerza política. No solo la fuente religiosa, sino la fuerza política. ¿Qué quiere Hezbollah? Mantener obviamente el control y el poder en su región, en el Líbano, pero ir más allá del Líbano, ¿no? Ir más allá de Beirut y expandir también el califato. Entonces tienes Al-Qaeda, que quiere hacer exactamente lo mismo, y tienes, por ejemplo, al Estado Islámico, que quiere hacer exactamente lo mismo, y ahora el Talibán. Todos quieren hacer un califato, pero de acuerdo a cada uno de ellos. Ahora, a su flow, a su forma. Claro, ahora tienes que preguntarte quién los promociona, quién les da el dinero, quién le da armamento, quién le da logística, quién le da la información o la inteligencia. Ahí es donde viene lo complicado, porque hay muchos implicados de Occidente y de Oriente. Hay mucha gente jugando el juego sucio atrás, que es lo que se supone usted no deba saber, que yo tampoco. Y cabe señalar para que sepan, y lo duro del caso, y quiero que sigas profundizando dentro de lo que estás diciendo, Andrew, perdona que te interrumpa, pero hay grupos y hay personas que le conviene que el mundo esté así como está y que no haya la paz que tanto la gente busca o tanto queremos, porque claro, yo quiero que en el mundo haya paz, yo no quiero estas guerras, pero hay gente que les conviene este mundo en fuego, por llamarlo de alguna manera. Claro, es que son muchas industrias, tanto el bloque militar, industrial, farmacéutico, aeronáutico de Estados Unidos guisa con esto. La industria armamentista de Israel, que es la novena industria en el mundo de producción de armamento, guisa con esto. Los rusos han gastado todos sus suministros, están usando los de Corea del Norte para poder pelear en Ucrania, pero su industria también crece con esto. Todo lo que sea armamento, equipamiento, medicina, todo lo que se necesita para una guerra, son billones y llegan a trillones de dólares. Todo el mundo quiere que se usen las armas. Todo el mundo quiere que hayan guerra para vender armas porque la metalurgia va ahí, el fabricante de vehículos va ahí, el que fabrica gomas o ruedas va ahí, el que fabrica químicos va ahí. Todo el mundo gana en una guerra. Todas las industrias, las bolsas de valores y los valores de estas corporaciones suben elemental. O sea, que ahí está la riqueza de muchos países, de muchos bloques industriales, obviamente, que están en desarrollo. Pero la que nadie quiere que utilicen son las nucleares, es la que no quieren que entren obviamente en uso. Se quiere que se usen las convencionales y todas estas armas que tú ves es así. Y obviamente la destrucción que viene después va a implicar que hay que abonar y que hay que invertir para reconstruir, y entonces otras industrias se activan. O sea, la guerra destruye y construye economías. La vida humana pues no es tan importante porque dicen que obviamente el petróleo es más pesada que la sangre. Así que nosotros pues vamos en segundo o tercer caso. Increíble, los humanos no importamos en este juego. Lamentable, pero es la verdad. Le guste o no le guste, es la verdad. Por otro lado, importante, mientras esto pasa, y te digo lo de las nucleares, es que las nucleares se fabrican, pero se piensa que no se van a usar. Porque, óyeme, ¿tú sabes cuánto cuesta fabricar armas nucleares y cuánto cuesta mantenerlas? Miles y miles y millones de dólares anuales. O sea, Estados Unidos, Rusia, bueno, todos los países que tienen armamentos nucleares y los que no tanto Corea del Norte, pero que tiene menos, pero obviamente sigue gastando millones de dólares y cientos de millones de dólares en su proyecto nuclear, al igual que lo hace Irán. Pero los demás países tienen que gastar anualmente miles de millones de dólares en mantenimiento únicamente de esas armas nucleares, en mantenerlas, en cambiar también el combustible que utilizan los cohetes sólidos o líquidos, en también revisar el núcleo nuclear de que todavía que sea estable, que no esté inestable, vaya a haber un accidente, todas esas cosas, el darle seguridad, 40 cosas más, que no hayan fugas. Todo eso cuesta miles y miles de millones de dólares todos los años que se va de presupuesto de los rusos, de los chinos, de los Estados Unidos, de los británicos, de los franceses, de todos ellos, inclusive de los israelitas. O sea, todos los que tengan armas nucleares, India, Pakistán, el que tú quieras. Así que es una industria que también produce un montón. Hacer armas nucleares también produce muchísimo dinero. Así que todo esto es cuestión capital y poder. Y si tienes poder, pues ahí está el capital.
muy difícil que un país que tenga gran poder militar esté fastidiado. La mayoría lo usan para obviamente seguir apretando y seguir explotando. Increíble como lo de Jeffrey Epstein, aunque no tiene nada que ver con los ataques en Kabul, pero simplemente se entrelazan con el dinero y el poder, o con el poder que te trae el dinero. Estaba metido con las armas también, estaba metido con el espionaje, estaba metido con un montón de cosas. O sea, él también es parte de ese universo. O sea, es un universo amplio del que se supone usted no deba saber, del que usted pues obviamente nos desconectamos. Estas son las cosas en las que nosotros pues nadie entra en eso. O sea, aquí hay tantas cosas que suceden y tantos proyectos que se han muerto. Por ejemplo, hablando de armas nucleares brevemente, ha habido varios proyectos secretos desde la década de los años, por ejemplo, 70 y 80, de poder robar la firma nuclear de otro país. La firma nuclear de otro país es lo siguiente para que la gente entienda. Es, por ejemplo, Molusco es Rusia y yo soy Estados Unidos. Una hipótesis, nada más, ¿no? Es un ejemplo. Gracias, que es bueno que diga que es una hipótesis para que no... No, este es comunista, viste que este es demócrata. Sí. No. Pues simplemente yo quiero imitar tus armas y yo trato de conseguir la misma fuente de uranio que tú utilizas para enriquecerlo. Y busco el mismo tipo de tecnología que utilizas para formar o crear una bomba diferente a la mía. Y creo bombas falsificadas. El día que me convenga o sea necesario justificar que te voy a destruir o hacer algo contigo, uso una de esas bombas que falsifiqué. Es un proyecto. Y se supone que esos proyectos se eliminaron. Pero yo venía, si estalla una bomba nuclear en tal lugar, y cuando venía a hacer estudios forenses de esa explosión, pues el uranio era de proveniencia ruso. La tecnología y los materiales que no se desintegraron o que pudieron llegar al lugar eran también de tecnología rusa. Así que Rusia fue quien llevó a cabo el ataque. No yo. O sea, hay muchas cosas que suceden. Y nuevamente te digo, algunos proyectos se cancelan, otros se mantienen, algunos se saben por qué fallan, los que nunca fallan, esos se mantienen en secreto. Y por ahí sigue el mundo de engaño y de mentira. Vamos a hablar de Corea del Norte, y Corea del Sur. Hay una información que estuve leyendo, Kim Jong-un, o sea, la hermana de este pana. Kim Jong-un. Kim Jong-un, que es la hermana de Kim Jong-un, que es el presidente de Corea del Norte. Ella ha aseverado el domingo que el seguro del gatillo del ejército de su país ya se quitó. Y a mí esto me caga bastante. Y sus militares están preparados para lanzar un bautismo de fuego ante la más mínima provocación. Nuevamente, ¿qué está ocurriendo aquí? Al parecer estos tipos siguen haciendo pruebas y provocando a Corea del Sur. Claro. Hemos hablado muchas veces, me encanta refrescar memoria. Sí. ¿Qué tal es el ejército de Corea del Sur? Porque vemos a unos guerrilleros de Corea del Norte, pero Corea del Sur como que son bastante diplomáticos dentro de todo, pero estos tipos también tienen el gatillo bien prendido. Estos tipos, o sea, Corea del Sur tiene balas para atacar a Corea del Norte si se ponen brutos. Bueno, la crisis de la península de Corea es una crisis que no va a terminar y es el cuento de nunca acabar, ¿no? Ambas Coreas obviamente son bien diferentes, hablan el mismo idioma, tienen una raíz similar, cultural, pero obviamente de la década de los años 40 y 50, pues obviamente la división entre la Corea del Norte y Corea del Sur pues ha llevado a que ambas evolucionen diferentes, si es que Corea del Norte ha avanzado en algo. La realidad es la siguiente: Corea del Norte siempre ha utilizado su fuerza militar para estar coaccionando o estar amenazando con que va a llevar a cabo una operación para iniciar nuevamente el fuego. Sabemos que en el año 1953, nuevamente para refrescar la mente, hubo un paro al fuego, un alto al fuego. Técnicamente siguen en guerra todavía. Desde que tiene armas nucleares, Corea del Norte utiliza esto nuevamente como presión en la región, como presión para adquirir favores o acuerdos, los que fueran de alguna medida. Corea del Norte es uno de los países más pobres del mundo. Hay hambre, se pasa muy mal allá. Usted busque cualquiera que haya ido de turista a Corea del Norte y se lo va a decir, sea comunista el que fue de turista, o sea capitalista, o sea chino, o sea ruso, el que haya ido allí, se lo va a decir. Corea del Norte obviamente es un fake. No existe nada realmente que ver en el país y los edificios están hasta vacíos. Son maquetas que construyen. Dicho eso por arriba, para que nadie se ilusione, aparte de la censura que tiene este país, el país más separado, más aislado del mundo, no permite a sus ciudadanos hablar con nadie del exterior. Y cuando tú vas allí de turista no te permiten pasear y hablar con la gente, nada de eso está restringido. Dicho eso, pues bueno, obviamente Corea del Norte
se siente amenazada 24/7 por los Estados Unidos. Según Corea del Norte, Pyongyang, su capital, su gobierno, ellos piensan que el enemigo más grande de Corea del Norte no es Corea del Sur, sino los Estados Unidos. Han estado trabajando por años tratando de desarrollar no solo armas nucleares que sean factibles, que puedan ser utilizables, no meramente probarlas subterráneas, sino que se puedan poner en un cohete o una ojiva, una cabeza y poder alcanzar el territorio de Estados Unidos. Ya han logrado esa tecnología de cohetería, ya tienen la capacidad de poder disparar un cohete que pueda alcanzar Estados Unidos en sus dos costas, este y oeste, y a la misma vez lo que están trabajando ahora con la ayuda de la tecnología de Rusia e inclusive de China en su momento es tener buenas guías de disparo, es decir, que puedan utilizar GPS para dirigir sus misiles o que tengan un buen sistema guía sin necesidad de satélite también. Eso se está trabajando. En los últimos años hemos visto muy activa a Kim Jong-un, la hermana de Kim Jong-un, que se especula que podría ser la sustituta de Kim Jong-un, de retirarse, de morir. No creo que se retire. Si se muere o le pasa algo, pues bueno, la hermana es la que cogería el poder. La hermana obviamente es mucho, mucho más agresiva que Kim Jong-un. La hermana amenaza mucho más que Kim Jong-un. En los últimos semanas, en los últimos días hemos visto un incremento del uso de misiles y de artillería. Han estado disparando hacia la zona meridional donde está la división náutica entre Corea del Norte y Corea del Sur. Hay un buffer zone, una zona allí de amortiguamiento que separa a Corea del Norte y Corea del Sur. Hay unas islas que en el 2010, por ejemplo, Corea del Norte bombardeó y mató 4 coreanos del sur, porque allí ven coreanos, pero en aquel momento no hubo una represalia de Corea del Sur. En estos momentos el actual presidente de Corea del Sur es un tipo de armas tomadas, que va a todas, si tiene que irse a las manos, se va a ir a las manos, ya se lo ha dicho Corea del Norte, manda que yo te voy a mandar, si tú te pones, yo te tiro. Ponte para lo tuyo. Y así están las cosas. ¿Será que en estos momentos los dos líderes de Corea del Norte y del Sur no se quieren para nada? Están en la disposición, como he dicho, de meterse las manos y cambiar metralla. Aquí nuevamente, Corea del Norte probó hace unas semanas atrás 200 misiles que disparó hacia esa zona donde está cercana a las islas de Corea del Sur. Disparó el pasado fin de semana 60 cohetes más hacia la zona. Recuerde usted que lo único que divide a Corea del Norte y a Corea del Sur es una zona desmilitarizada que se llama el paralelo 38. En ese paralelo 38 se dividen las dos Coreas, está el norte y el sur, y para colmo, bien cerquitita de allí, bien cerquitita de ese paralelo, está la capital de Corea del Sur, Seúl, lo que la pone sumamente, ¿qué diría yo? La expone definitivamente. Vulnerable. Sí, bien vulnerable a cualquier ataque rápido, ¿no? De intervención, de control rápido que pueda tener Corea del Norte. Estados Unidos ha estado enviando submarinos nucleares allá a la región, han estado en los muelles de Corea del Sur, ha enviado sus portaaviones a esa zona, los portaaviones han ido también a la región de los muelles de Corea del Sur, etcétera, etcétera. Los B-52, los B-1 Lancaster y todos estos aviones de guerra que pueden usar armamento nuclear están cerca, están en la isla de Guam, están en Okinawa y a cada rato también hacen maniobras sobre Corea del Sur. Así que la cosa está en ver lo siguiente. ¿Qué considera Corea del Norte que es una provocación? Porque ellos dicen que a la menor provocación ellos van a responder y siempre amenazan con las armas nucleares. La pregunta de rigor es, ¿qué es lo que ellos consideran realmente una provocación como para iniciar una nueva guerra o iniciar el uso de armas nucleares? ¿Qué? Esa es la pregunta. Yo no sé. Nadie sabe, en la cabeza de Kim Jong-un o su hermana Kim Jong-un o del general. O es una película que simplemente se está inventando para seguir haciendo sus prácticas, haciendo lo que les da su maldita gana todo el tiempo. Eso es una gran posibilidad, disuasivo, es una advertencia para mantenerse como siguen. Y hay que recordar que, oye, Corea del Norte es uno de los mayores hackers del mundo. Continuamente están robando información a nivel internacional a través de las redes sociales y robándoles a compañías, a corporaciones, miles de millones de dólares. Y con esos miles de millones de dólares es que ellos mueven el gobierno porque están quebrados, no tienen casi comercio con nadie. Así que lo hacen por la vía sucia, a través de las mismas redes sociales y la internet. Despierta durmiente. Andrew Álvarez, gracias por estar con nosotros. Este año 2024 venimos con nueva conferencia en PR y también obviamente a nuestros amigos de la Florida Central, pendiente que también vamos a estar viajando nuevamente con la nueva conferencia de Andrew Álvarez próximamente. No sé si próximamente tienes algo aquí en PR. Tengo un conversatorio el sábado 10 de febrero. Si mal no recuerdo, vamos a estar en Isabela, en Boricuas. Sábado 10 de febrero. Vamos a hablar del conflicto del mundo, de esto que estamos hablando aquí. El mundo sigue en guerra, sí, el mundo sigue en guerra. De eso se trata, el mundo sigue en guerra. Cuando se acabe la guerra, yo espero que estemos todos todavía aquí, que se acabe por algo bueno y no porque no pudimos seguir unos frente a otros y nos tuvimos que desintegrar. Espero que eso no suceda.
¿Dónde la gente puede llamar para información de...? Para esa información, para esa actividad que será el 10 de febrero a las 8 de la noche allá en Boricuas, en Isabela, la carretera número 2, puedes comunicarte al 787-579-8600. Esa es mi producción, 579-8600. Allá los esperamos. De aquí a allá haremos varios programas, diremos más información si hay que darla. Muy bien. Siga a Andrew Álvarez también a través de su fanpage en Facebook, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Y también aquí en YouTube, también tiene su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Tú suscribes a él, le das a la campanita y también consumes todo el contenido que Andrew Álvarez tiene también en su canal de YouTube. Andrew, gracias. Gracias a ustedes. Top Secret.